¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Espacios para Hablar que esta semana abre este patio de tertulias para recibir a Patricia Pérez Rivero. Patricia Pérez Rivero, que ahora la presentaré más en profundidad, viene a hablarnos precisamente de su primer libro. Hoy se estrena en Espacios para Hablar como escritora novela, así que bienvenida, Patricia. Muchísimas gracias por la invitación. Antes de meternos de lleno en la dinámica de la entrevista, de la charla aquí en nuestro patio de tertulias, quiero hacerles una advertencia. También tendremos una invitada sorpresa de la que no voy a desvelar por ahora pues su identidad, pero que tiene mucho que ver con la historia que vamos a poner en marcha, que vamos a comentar en nuestro espacio para hablar de hoy. Pero ahora sí, ahora ya vamos a empezar con Patricia. Y Patricia, las personas que te conocen destacan de ti desde muy pequeña dos rasgos. Siempre te ha interesado hacer cosas para cambiar lo que consideras que era injusto, y después tenías la tendencia y la naturaleza de comunicar esas cosas que hacías. Tal vez por eso quisiste estudiar lo que estudiaste y te hiciste técnico superior en educación infantil, y tal vez por eso luego te entró ese hábito, ese gusto por la escritura. ¿Cómo ocurrieron las dos cosas? ¿Cómo ocurrió que quisieras estudiar técnico superior en educación infantil y cómo ocurrió que te diera ese gusto por la escritura? Pues el técnico de educación infantil, siempre de pequeña soñé con ser profesora, pero de los más pequeños. De los grandes creo que no puedes hacer mucho con ellos. Los pequeños son esponjas, son personas abiertas, son justas y lo diferente lo ven como curioso, y me parecía divertido enseñarles, y tuve la oportunidad de hacer el ciclo superior en 3 años. Aprendí muchísimo, incluso eso me ha servido en mi vida personal para aportarlo en algunas cosas que desconocía. Y lo de escribir, recuerdo en el colegio de los concursos que hacíamos en clase, de crear cuentos y de siempre estar con mi diario todo el día pegado a él. Y fue un hábito escribir. Yo lo utilizaba y utilizo como recurso para desahogarme, para abrirme conmigo misma a pensamientos que no me atrevo a pronunciar, pero sí a escribir. Es como que cuando lo escribo siento que duele menos. Es para mí una terapia, y poco a poco aprendí que con escribir uno se cura, sana y te das a conocer de otro modo que otros no te ven. Y este gusto por la escritura, ¿cómo lo debemos entender? Es decir, ¿tienes el ordenador lleno de ideas que quieres escribir? ¿O cómo ordenas tú ese gusto por las letras? ¿Qué va? Apuntes, libretas. Yo suelo escribir con mapas mentales y creo historias a partir de ahí, algún poema de verso libre, pero me tiro más por la narrativa. Y el escribir en serio fue porque cuando mi hija ya tenía 3, 4, tenía sucesos de prejuicios por algunos temas. Y como estábamos en la etapa de que con los cuentos aprendía, decidí crear un cuento para ella, y a partir de ahí dije, ¿por qué no? Presenté el artículo a un periódico, me ofrecieron la oportunidad de seguir escribiendo con la versatilidad de los temas que yo quisiera, cuando quisiera aportar. Dije, bueno, es una oportunidad para mejorar, para plantear, incluso para investigar algunos temas que desconozco, y ya son 5 años que llevo escribiendo de esta manera así tan pura. O sea que tus primeras experiencias como escritora fue en medios de comunicación, escrito en periódicos, más que antes de ponerte ya a darle formato a un libro. Antes fueron en artículos básicamente de opinión. De opinión, sí, de cualquier tema que me pareciera interesante, o de algunos que por tabúes y prejuicios no solemos tratar. Quiero darles mi propio punto de vista, y también con un poco de información que se ajuste a la realidad. No solamente cuento mi opinión, sino lo que sucede. Hoy estamos aquí para hablar de tu primer libro, es decir, de tu novela prima. Se titula La luz nace en la oscuridad. ¿Qué te motivó, no al título, del que luego hablaremos, sino qué te motivó a escribir un libro de estas características que ahora iremos conociendo? Tenía la necesidad de crear un libro que fuera diferente a los restos que existen. Sí que estuve por las librerías, editoriales, buscando uno parecido al que yo quería crear. Me costó un poco definir cómo hacerlo porque es el primer libro, así que opté por tratar muchos temas, porque al final no sabes qué tipo de lector o lectora te va a leer.
aposté por ello y aposté también por un formato que fuera diferente al resto y novedoso y justo a la par. Si yo dijera 3 palabras, ¿podrían estas 3 palabras definir cuál es el espíritu de este libro, que por cierto edita Canarias eBook? Valores humanos y diversidad. ¿Estas 3 palabras podrían definir el espíritu de tu obra? Sí, yo creo que están presentes en cada página, incluso de la portada a la contraportada. Y en cuanto a la estructura, ahora decía que querías hacer un libro diferente. Sí. En cuanto a la estructura, hiciste un libro de relatos, de 4 relatos, incluso la última parte es un diario. Tiene una letra ya de tipografía número 14 para que se lea bien, pero el formato también es distinto a los libros habituales. Ya lo iremos viendo ahora en las fotos que se van proyectando durante la entrevista. ¿Por qué quisiste hacer un libro distinto desde el principio, con la idea de ser un libro adaptado, como tú acabas de decir? Porque cada vez la gente lee menos y yo creo que hay que despertar la curiosidad en otras personas con el formato, con los títulos, con el tipo de letra. Vas llamando la atención. Ahora mismo, después de la pandemia, está de moda escribir. Se ha creado muchísimos nuevos autores, cosa que me alegro, pero quería destacar y resaltar esos aspectos de otra manera diferente. Entonces tal vez por eso hice tanto hincapié en que cada apartado fuera diferente, incluso que entre sí mismos no hubiera una conexión, pero al final todo está conectado por las 3 palabras que tú has dicho que define al libro. Y estas 3 palabras, valores humanos y diversidad, dan ese espíritu de unificación a toda la obra, pero ¿qué títulos son los que definen a estas 3 palabras? Es decir, ¿qué historias cuentas en cada uno de esos? No capítulos, porque ni siquiera a ti te gusta llamarlo capítulos. No, relatos cortos. Te gusta a ti llamarlo más relatos cortos. Entonces, bueno, y así está estructurado. No está capítulo 1, capítulo 2, sino está estructurado como relatos cortos. ¿Hay uno que fue el que te motivó inicialmente, o ya tú tenías una motivación por la estructura actual de la obra? Más bien motivación por la estructura. Tenía claro de que iba a escribir, pero el orden no. Por ejemplo, el tercer relato fue el primero que escribí, pero hay otros que tenían más importancia para mí en mi vida y los escribí más tarde, pero supongo que los escribí en el momento en que yo estaba segura de lo que iba a exponer, porque una vez que yo publicara eso, tenía que estar convencida de que estaba bien, que cuando lo leyera estuviera orgullosa y de que al final tuviera un cauce para ayudar a lo que yo quería reivindicar, que es un tipo de lectura diferente a lo que estamos acostumbrados hoy en día. Un tipo de lectura diferente para un mensaje concreto. ¿Cuál es el mensaje? Pues el mensaje es de que cuando yo me planteo, voy a la editorial y comento cómo es el formato, ya daban por hecho que iba a ser vertical y ya lo quería horizontal. El por qué. Yo recuerdo que hace un par de años vi un libro en horizontal, me pareció bonito, diferente y me llamó la atención y siempre lo tengo puesto en mi mesa de noche como algo que me ha cautivado. Y lo copié y lo adapté a todas las necesidades que tienen algunas personas que tienen alguna condición o característica que le perjudica a la hora de leer por sí mismas. Entonces ya hablé con la editorial, le dije que la premisa tenía que ser la accesibilidad dentro del libro, porque si yo hablaba de ella, por fuera tendría que ser igual. Y así se hizo y se trabajó, fue bastante novedoso. Incluso los códigos QR donde yo los narro, los relatos, era diferente porque me escuchas, como ahora que estamos hablando, y es la mejor manera de leer el libro es escuchándome, más que leyéndolo, porque creo que ahí se ve toda mi intención y el amor que tengo por cada relato. Sí, de eso puedo dar fe. Cuando se te escucha en los códigos QR, narras estupendamente el contenido de lo que estás narrando, incluso emociona, con lo cual se lleva a cabo la finalidad del propio relato, pero además hay otros rasgos adaptativos. Está el formato en horizontal, el tipo de letra, el tamaño del tipo de letra y los códigos QR para poder narrarlos a personas que no los pueden leer por cualquier otro motivo. Pero luego hay otros rasgos adaptativos. Está escrito a 2 columnas. Todo esto
¿cómo lo ha recibido el público en general como un libro adaptado a la diversidad? Ha llamado la atención porque al final creo que del libro se conoce más lo que es el formato que del contenido, porque es novedoso, es diferente. Incluso cuando lo presenté, el hincapié que hice en el formato, que el libro tiene su propia historia en los relatos y su propia historia de cómo se creó, se ha recibido bastante bien en ese apartado. Estoy muy contenta porque he conseguido que gente mayor que no leía lea, gente que no puede mover solamente la cabeza pueda leer el libro por sí misma. Así que conseguí que ese tipo de personas que no pueden leer, lean. Y los que no les gusta leer, como es un libro corto, pues les apetece leer. No es algo que sea muy pesado, extenso. Incluso como están los relatos divididos, puedes decir que lees. No hay un orden. Por eso me gustan tanto el libro, porque hoy puedes empezar por el último relato y mañana ya el primero. No hay un orden. Al final tú decides lo que vas a leer, cómo y cuándo. Y además tiene otra característica, y es que aparte de tratar la diversidad y los valores humanos, uno de los valores humanos es el aspecto colaborativo, porque hiciste el libro precisamente con un aspecto económico colaborativo. Sí, yo no sabía cómo, era la primera vez que me lanzaba a esto, estaba bastante asustada. De hecho, lo he dicho en algunas ocasiones y la gente no lo cree, pero cuando tengo terminado el libro, voy a la editorial, me dan una fecha para entregarlo y no fui a la cita. Me dio vergüenza y lo retrasé un mes, y ya cuando fui, dice, ¿pero qué te pasa? Digo, es que me da miedo que me lean. Dice, ¿ahora? Digo, ¿y si no les gusta? ¿Y si me critican? ¿Y si yo lo he hecho mal? Porque dudas, o sea, estás segura de lo que escribe, pero en ese momento que ves que tu pequeño sueño se ha hecho realidad, te lo planteas. Y la verdad que fue un paso adelante y lo volvería a hacer. La verdad que con el libro he aprendido mucho. ¿Te emocionan los 4 relatos por igual, o hay alguno que te emocione más? ¿O hay alguno que fuera el que te movió inicialmente a decir, bueno, de esto hay que escribir? No me emocionan por igual. Creo que hay 2 que hice con el corazón, uno con la cabeza y uno por justicia. Me fragmenté, yo lo he comentado. Está bien, eso, vamos a profundizar en eso, que está muy bonito. Porque todos hacen con el corazón porque se dedica tiempo. A pesar de que es un libro corto, hay historias que tienen años en mí. Pero la dedicación y el amor por algunos, por ejemplo, con el primer relato, ese es un libro de justicia, ese es un relato de justicia. Fue mi despertar, ¿Y se titula cómo? El columpio olvidado. Cómo conocí a esa familia y aprendí a ver que el mundo no es tan sencillo, que hay barreras, que hay prejuicios y que hay cosas que no vemos a simple vista, y ellos trasladaban todos los problemas a soluciones, y me parecía maravilloso cuando uno se ahoga un vaso de agua. Ese fue de justicia y siempre lo he llevado, y hablaré del columpio siempre, porque para mí fue todo. Después con el corazón fue la historia de amor, V. Forten. Ahí supongo que me inventé a mi hombre ideal, o ese que suponemos, esa persona ideal que tenemos en nuestra vida o queremos tener. Me dejé llevar, lo escribí en la playa, mirando las olas. Eso sí, necesitaba inspiración del mar, incluso en la época que yo estaba nadando, porque se ambienta en el agua. El relato con cabeza fue el que le dediqué a mi hija, porque es verdad que tiene sentimiento, pero los prejuicios por las etiquetas sexuales en los juguetes ya está un tema más normalizado, pero sí que en algunos rincones todavía existimos, o cuando nacen los niños. Si es niño, lo viste de azul; si es niña, de rosa. Pues no, lo he visto amarillo y tú no sabes de qué color es. Eso sí lo quería volver a hacer hincapié, porque aún hace falta, y en los supermercados todas las cosas de chicas son rosas y salen más caras, mientras que una hojilla para ti, por ser hombre, azul es más barata. Y no me parece justo. Y después relato con corazón, el último, porque es una historia, el diario de Critania, una adolescente, una etapa muy complicada en donde estamos en contra de nuestros padres. A veces pensamos porque no nos entienden, a veces porque no nos conocemos, y estamos en una montaña rusa, un día bien, un día mal, un día inseguros, un día nos comemos el mundo. Nuestra confianza son nuestros amigos, cuando realmente los amigos van y vienen. Al final la familia queda para bien o para mal. Eso es una cosa que sí dejó huella. Y me gustó mucho el diario porque es como cuando yo escribía de pequeña, sino que simplemente trasladé alguna anécdota o imaginé algunas cosas que quería llevar al libro a esas chicas que están en esa etapa de que te baja la regla por primera vez, un cambio muy importante.
que los chicos se suelen burlar cuando ya las chicas usan sostén en clase, cuando ya usan compresa, y quería ponerlo como que es un cambio que todas sufrimos y a todas nos cuesta el hecho de aceptar de que, oye, ya eres mujer. Que todas sufrimos, que se pasa. Pero se sufre al principio por desconocimiento, porque va a pasar y ahora como surge a eso. O sea, realmente es casi un relato evolutivo que Sí. va con tu propia evolución como persona, que va con tu propia evolución como mujer. Es decir, son relatos con personajes ficticios para contar historias reales. No, no. Intenté no poner a nadie de mi vida, porque no quería que cualquier persona que lo leyera se sintiera mal o muy halagado, pero al final me salió todo al revés y he puesto a personas muy importantes en mi vida que yo no sabía que eran tan importantes. Por ejemplo, en el último, el chico de la piscina, hubo un chico que me gustaba en la piscina y me encantó, fue el primer chico en que me fijé. Y al final lo relaté y él lo leyó y me dijo, me gustó mucho, gracias, ¿sabes? También hay gente que lo ha leído y dicho, bueno, me podías haber pintado mejor, pero como ese es mi mundo, yo decido lo que pasa, elegí todo. Bueno, o sea que hay un poco de Patricia, hay sí, un poco de Patricia bueno, por lo menos en la obra entera, no sé si en cada relato. En cada relato salgo de alguna manera, en el primer relato no, pero la justicia habla por mí. En el segundo yo soy Marwa, yo soy la que acaba con ese final. Decidí hacerlo así porque quería aprender el amor a través del dolor, una cosa extraña, pero he leído bastante sobre esos temas. El tercero pues salgo ahí como madre, aunque no soy madre de ese niño, y en el último pues como adolescente, en la época tan complicada, granos, reglas, cambios, qué estudio, qué hago, me gusta este chico pero no me atrevo. Al final creo que estoy en todos lados, pero en etapas muy diferentes a las que estoy ahora. Es como una Patricia del pasado, no la actual que soy. Suelen decir todos los escritores que escriben así de manera evolutiva que si tuvieran que escribir ese mismo libro ahora no sería el mismo libro. ¿Qué va? ¿Qué va? Es verdad que cuando se estaba editando tuve que leerlo un montón de veces y no me lo quiero leer ahora mismo porque lo tengo muy fresco y si lo pudiera cambiar, cambiaría un montón de cosas. Bueno, eso le pasaba a Unamuno, tampoco es que Menos ¿no? el título, creo que el resto cambiaría todo. Porque creo que tengo maneras de enfocarlo mejor, quitar cosas, añadir, ser más centrada. Pero como está hecho en ese momento, creo que fue la mejor forma que encontré. Bueno, ahora, Patricia, te voy a invitar a ti y a nuestros telespectadores a tomarnos un pequeño descanso, a tomarnos un poquito de agua, nada más que un poquito, porque enseguida estamos de vuelta y hacemos esta pequeña parada porque, como les anunciaba al principio, tenemos una invitada sorpresa que va, obviamente, a participar de este debate y que, pasados estos segundos, esos buchitos de agua, entenderemos quién es y qué es lo que va a hacer y aportar a esta entrevista de Patricia. Enseguida estamos de vuelta. Pues ya estamos de vuelta y como ven, ahora ya está incorporada nuestra invitada. Ella se llama Iraya y tiene 7 años. Bienvenida, Iraya. Dile hola. Hola. Mira, Iraya, vamos a ver, acabamos de decir que tienes 7 años y ahora la próxima vez que empiece el cole, ¿a qué curso vas? A segundo B. ¿A segundo B? ¿De qué cole? ¿En qué cole estás? En Mesa López. En Mesa y López. O sea, cerquita de casa. Mira, pues qué bien. Mira, ¿y tú qué me vas a contar sobre tu madre, que como ella mientras escribía el libro te tenía al lado siempre, todo el rato, pues tú sabrás un montón de cosas de cómo escribe tu madre? Sí. Cuéntame un secreto. ¿Ella tiene en su ordenador un montón de libros esperando para publicarlos o se le van ocurriendo así poquito a poco? Pues la verdad que se le va ocurriendo ahí poquito a poco. ¿Y los va guardando o los tiene todos en la cabeza? Lo tienen todo en la cabeza. ¿Qué me estás diciendo? ¿En serio? Madre mía. Y cuando ella se sienta a escribir,
Porque claro, lo primero es que se ocupa de ti. Y después de ocuparse de ti, cuando ella se sienta a escribir, escribe poquito a poco o ya se sienta en el ordenador y no se levantan un montón de tiempo. Pues se sienta en el ordenador y se levanta poco tiempo. Se levanta poquito, escribe y escribe y escribe hasta que le van saliendo las cosas bien. Mira, yo sé porque me lo dijo un elfo, que también sé que es uno de tus personajes, también sé que es uno de tus personajes favoritos, que a ti te gusta dibujar más que escribir. ¿Has dibujado algún personaje de las historias de los libros de mami? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? Pues, ¿cómo se llamaba ese libro, mamá, que estábamos haciendo esto? El de la sirena. Era uno de las sirenas. ¿Y qué personaje dibujaste? Pues dibujé una estrella y después voy a dibujar una sirena. ¿Y a ti te gustaría también de mayor escribir? No, me gustaría más pintar. ¿Te gusta más pintar y contar cosas con los dibujos que haces? Sí. Oh, pues entonces puedes hacer cómic. Sí. ¿Te gustaría hacer cómic entonces? Ah, tú ves, eso yo sabía yo, que algo, a ti algo de mami se te iba pegando. De La luz nace con la oscuridad, que es el título del libro de mamá. ¿A ti cuál relato es el que más te gusta? Pues el columpio. Pues mira, igual que a tu madre, ¿por qué es el que más te gusta? Porque ahí cuando los niños están jugando, después yo se lo digo a los padres. Y después los padres van en camino. Y después ya veo el columpio vacío. Y me pongo feliz porque estamos respetando y por eso. Claro, porque cuando hablamos del columpio, estamos hablando de un columpio adaptado para poder poner una silla de ruedas, ¿no? Y a ti lo que te molesta es que ese columpio lo utilicen niños que no tienen silla de ruedas. Sí. Porque entonces se puede estropear o lo que sea y cuando venga un niño o una niña con una silla de ruedas resulta que no lo va a poder utilizar. Y entonces tú le dices a los niños, oye, mira, cuida las cosas que a lo mejor viene el niño o la niña que lo necesita. Sí. Oye, pues mira, y eso con 7 años. Pues mira qué responsable. Vamos ahora a volver a entrevistar a mami para hacerle ya las preguntas para ir terminando. Patricia, esta normalización de eso que llamamos diferencias entre las personas es un objetivo tanto social como educativo. ¿Qué papel ha jugado en lo educativo y en lo social Iraya? Es que Iraya en este apartado ha sido la que me ha impulsado. Ella cuando me veía escribiendo me decía que escribía muchas horas, que tenía que descansar, pero me decía que lo iba a hacer bien porque si hacía las cosas con corazón me saldría bien. De hecho, en la dedicatoria tengo hecha esa frase porque ella me enseñó que cuando uno quiere algo se tiene que esforzar y sale bien porque uno pone todo el alma. El título es por ella, el tercer relato es por ella, lo que comenta ella, el columpio, a mí me impacta un montón cuando va a la playa, lo dice, porque al principio era yo y ella no entendía mis cabreos. Y ahora cuando vamos y ve que lo están usando mal, yo ya no me molesto porque ella sale y me dice, voy a hablar con el niño. Y dije, pero hazlo con educación. Y entonces he visto que el impacto que ha hecho ella en mí es hacerme mejor persona, a que cuide más de las cosas y que al final el libro es para que cuando yo no esté me pueda leer y aprenda cómo era yo y cómo veía el mundo. Bueno, aquí en este momento bonito y emocionante han pasado dos cosas, y es que obviamente hablando de Iraya y de ese momento, pues te emocionas, te saltan las lágrimas, y por tanto esto es un momento que es que es mucho. que hay que compartir porque tiene esta intensidad. Dices que la dedicatoria del libro es para Iraya. ¿La recuerdas? No, pero sé que Iraya, que me enseñaste a nadar a contracorriente, algo así, porque cuando todo me va mal, ella siempre me anima y me ha enseñado que no me rinda, que las cosas van a salir y que yo siempre lo logro todo, porque
Ella me dice, yo te pregunto todo a ti porque tú sabes de todo, y entonces a veces me hace sentir que soy especial y que tengo la solución a muchas cosas, o por lo menos me da la fuerza para pensar que puedo encontrar la solución. Hay una cosa que está clara, al margen de lo bonito del contenido del libro, de esa atención a la diversidad y a los valores humanos, hemos aprendido, mientras evolucionabas con el libro, que los maestros no tienen que ser siempre mayores que nosotros, ¿no? Nos podemos encontrar un maestro, o en este caso una maestra, pues justamente a tu lado, lo más cercano posible, y que resulta que además pues es tu hija, y a su vez ella te tiene como maestra a ti, o sea que aprendices y maestros son siempre la misma persona, solo depende de la situación emocional y mental en la que uno se predisponga a aprender. Bueno, pues Patricia e Iraya, muchas gracias a las dos por venir a Espacios para Hablar, a sentarse aquí en este patio de tertulias. Patricia, madre además de técnico superior en educación infantil y ahora escritora novel. Muchas gracias por venir a presentar, más que a presentar, a traernos esta charla social llena de valores humanos y llena de diversidad, pero sobre todo sin ningún color político. Eso es lo más interesante, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de valores humanos, estamos hablando de reconocimientos, y eso pues no tiene bandera. Y es muy de agradecer que ambas hayan querido venir aquí a Gran Canaria Televisión, a este Espacio para Hablar, a hablarnos de estas cosas con esta interés. Así que muchas gracias a las dos por haber estado hoy aquí. Nosotras te damos las gracias a ti, estamos muy contentas, es la primera vez que estamos juntas, y como he comentado, los derechos de las personas no tienen color, son derechos y es vida. Pues así que muchas gracias. Y señoras y señores, a ustedes también muchas gracias por compartir, como digo, este patio de tertulias una vez más, donde cada semana abrimos un espacio para hablar de temas que tratamos en profundidad y que son del interés de espectadores como ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana.